Una aproximación especializada a la trascendencia del yo es la meditación. El maestro indica que la limitación de la meditación con los ojos cerrados es que te saca del mundo, tendiendo a crear una polaridad entre tu trabajo espiritual y tu vida diaria, puesto que o bien estás haciendo una cosa o la otra. A pesar de esta notable limitación, la meditación proporciona a estudiantes espirituales de diversos niveles un medio de disciplinar la mente en el camino hacia trascenderla. El propósito de la meditación es trascender la mente y sus actividades mentales y limitadas percepciones, trascendiendo así la dualidad y haciéndose cada vez más consciente de la unidad. Trascender el nivel 600, el nivel emergente de la iluminación dentro del mapa de la conciencia, requiere abandonar la identificación con las cualidades del testigo/observador, que en realidad son cualidades autónomas e inherentes a la conciencia misma. Mediante la meditación profunda se descubre que uno se ha identificado inconscientemente con dichas cualidades, lo que requiere que entreguemos la ilusión o la compensación de ser el testigo o el observador. Testificar y observar son autónomos, lo que lleva al descubrimiento de que no hay una persona real realizando la testificación o la observación. La intención de la meditación es el desapego, especialmente el desapego de la noción de que los pensamientos son míos o de que me representan a mí. En realidad, son meramente suyos, de ello, como la mente misma. La idea de propiedad surge de la personalización de estos pensamientos debido a la familiaridad, porque la mente, como una cámara, estuvo presente para grabar los pensamientos, sucesos y recuerdos del pasado. Sin embargo, solo los registró porque estaban imbuidos de importancia. Es como cuando captas ese pequeño detalle a un lado de la carretera que recuerdas de un viaje aburrido por el campo. La cámara interna de la mente graba aquello que se valora. Lo que no se consideró importante no quedó grabado. El recuerdo y la repetición también son consecuencia del valor imaginado y proyectado. Básicamente, cuando esto se examine, se verá que el único valor real es que algo es mío. Así, uno no se da cuenta de un simple zapato, pero mi zapato está imbuido de valor y, por tanto, es recordado. El 99% de la mente ya está en silencio y sin contenido lineal. Solo el 1% está activo, como ha probado la investigación de la calibración de la conciencia, pero ese 1% es el foco de atención. Es posible notar mediante la observación que cada pensamiento surge de un campo de energía claro y silencioso que es la fuente de los pensamientos, de las ideas y de las imágenes. No surgen, como la mente presume, como resultado de la causación lineal. Al contrario, cada pensamiento surge independientemente de todos los demás, como los peces voladores que se elevan por encima del mar. El mar es como la condición silenciosa y a priori de la mente y de los pensamientos. En realidad, el concepto de que de algún modo han sido causados, o de que están significativamente correlacionados, es un pensamiento posterior superpuesto. Cada pez volador surge de la quietud primordial, independientemente de los demás. Un beneficio de la meditación es descubrir que, de manera intrínseca, el campo de energía de la mente está vacío de pensamientos, sentimientos e imágenes. Y estas actividades solo ocupan aproximadamente el 1% del campo mental total. Como el mar debajo de las olas, el 99% de la mente está en silencio, aquietada y vacía. Esto puede detectarse e intuirse cuando se da a conocer este hecho al estudiante. La mente no disciplinada se siente atraída y ensimismada por el contenido activo de la mente, con su desfile caleidoscópico de pensamientos, imágenes y sentimientos, debido a la sutil compensación narcisista de estas actividades. Para silenciar la mente es necesario darse cuenta de las recompensas sutiles pero continuas, y estar dispuesto a renunciar a estas ganancias ilusorias. En cambio, uno ha de identificarse con la mente como el campo de energía silencioso que no se limita al yo personal. Nótese que el ego es adicto a los procesos mentales y anhela su constante entretenimiento y estimulación, incluso si incluye la negatividad. Pregunta: ¿cómo es posible seguir meditando en la existencia de cada día? Respuesta: simplemente planteándose de manera constante la pregunta de qué está haciendo la actividad, hablando, sintiendo, pensando u observando. Se trata de un enfoque de la atención en el que no interviene el lenguaje. Hay una energía en la mente que está constantemente creando una corriente de pensamientos. Tú observas lo que está pasando por la conciencia, como si fueran peces dorados dentro de una pecera. Los pensamientos son los peces dorados, pero tú eres como el agua.
La persona no iluminada piensa: yo soy los peces dorados, yo soy mis pensamientos, yo soy esta preocupación, yo soy este miedo, yo soy este lamento. Empieza a identificar dónde está la conciencia. La conciencia es lo que está observando estos pensamientos. Los pensamientos están fluyendo a través de la conciencia y la conciencia misma es invisible y no tiene forma. Empieza a identificarte con el observador, en lugar de con lo observado. Para pasar por alto y trascender la atracción seductora de los pensamientos que forman el contenido de la corriente de conciencia, la humildad, con respecto a su importancia, revela lo siguiente: que sin la proyección de valor, el 99% de los pensamientos son simplemente aburridos y vulgares. Desencantarse de ellos reduce su atracción mediante la retirada del interés. La otra ilusión es que es necesario prestar atención a los pensamientos para sobrevivir, cuando, en realidad, la supervivencia depende del ser. Con un enfoque afilado, se da uno cuenta de que cada vez es posible renunciar antes a los pensamientos, dentro del proceso de su emerger y formación. Con el enfoque continuado y la renuncia a su valor como entretenimientos, desaparecerán lentamente como formas reconocibles y se disiparán hasta convertirse en un impulso transitorio de pensar. La gratificación de este impulso puede ser rechazada. Al hacerlo, queda asombrosamente claro que uno piensa solo como consecuencia del deseo de hacerlo, y que los pensamientos e imágenes solo tienen un valor imaginario. El descubrimiento de que en realidad uno es la fuente de la actividad pensante revela que no somos víctimas de la mente, sino más bien los originadores del fenómeno en virtud de nuestras intenciones y deseos. La libertad es una consecuencia de la profunda humildad que revela que la única razón por la que uno piensa es que quiere hacerlo, a fin de derivar un beneficio o compensación experiencial. Resulta simple observar que, aunque hay una mente parlante que se está desplegando al mismo tiempo, también hay una conciencia silenciosa que es más global, que no está enfocada y opera automáticamente. La contemplación y la meditación que enfoca la atención en el contexto más que en el contenido facilita el traslado de la propia identidad desde lo transitorio y volitivo, que por tanto se vuelve personal, hasta la cualidad inmutable de la conciencia misma. Esto conduce al descubrimiento de que uno es el campo y no las especificidades del contenido. Este salto de comprensión puede ser muy repentino, y es un nivel del estado budista de Satori. Devoción a Dios y a la verdad. El camino devocional, el camino del corazón, es otra aproximación que pueden adoptar los estudiantes de espiritualidad. Más que limitarse a la observancia religiosa, el camino devocional requiere que el aspirante entregue todas las tendencias del yo a eso que es mayor, a la verdad de la divinidad misma. Entonces su manera de ser se convierte en amor. Amor a la verdad y a Dios, y está dispuesto a soltar y a vencer cualquier cosa que impida la experiencia de ese amor. A menudo el ego parece colapsar de manera paulatina. Una vez que queda socavada la fe en la realidad de que el ego es el verdadero yo, su disolución ya ha comenzado. Cuando nuestra lealtad y fidelidad se traslada del ego a la realidad última de Dios, se crea un espacio. A esa apertura fluye la gracia de Dios, representada por el Espíritu Santo. Esforzarse por conocer a Dios es en sí mismo algo prístino y la aspiración última. Un planteamiento útil es dejar que el amor de Dios reemplace la voluntad que impulsa la búsqueda. Uno puede soltar todo deseo de buscar y darse cuenta de que el pensamiento de que hay alguna otra cosa que no sea Dios es una vanidad que carece de base. Se trata de la misma vanidad que reclama la autoría de las propias experiencias, pensamientos y acciones. Mediante la reflexión puede verse que tanto el cuerpo como la mente son el resultado de las innumerables condiciones del universo, y que, en el mejor de los casos, uno es el testigo de esta concordancia. A partir del amor sin restricciones a Dios, surge la disposición a renunciar a todos los motivos, excepto al de servir completamente a Dios. En lugar de la iluminación, nuestro objetivo es ser el servidor de Dios. Ser un perfecto canal para el amor de Dios es rendirse plenamente y eliminar la búsqueda de los objetivos del ego espiritual. La alegría misma se convierte en la iniciadora de nuevos trabajos espirituales. Al final se descubrirá que, en realidad, el sacrificio de soltar la mente es el mayor regalo que uno puede recibir. En el momento exacto en el que pasa cada instante, si uno está completamente dispuesto a rendirse a él, puede trascender repentinamente el ego en un destello.
Y entonces se abre el camino a la realización, en la que la luz de Dios como ser revela la fuente de toda existencia y realidad. Si el ego no tiene pasado, presente ni futuro en los que enfocarse, se queda en silencio y es reemplazado por el silencio de la presencia. Así, el camino hacia la iluminación repentina está disponible en todo momento. Ocurre de manera natural cuando se renuncia a dejarse fascinar por el yo, con su historia procedente del pasado, presente o futuro. La ilusión de ahora queda reemplazada por la realidad de siempre. El estudiante espiritual a menudo busca transformar, superar o matar al ego, cuando todo lo que se necesita es simplemente abandonarlo. Esto requiere el desarrollo de la confianza y la fe en la realidad de Dios. Cuando se abandona la búsqueda de ganancias, la vida se vuelve relativamente pacífica y libre de esfuerzo. La mente del aspirante tiene que pasar por alto y negar la tentación. Posteriormente se verá que no se ha perdido nada, puesto que la tentación solo era otra ilusión. El aspirante renuncia a la vanidad de las opiniones y al deber de salvar al mundo. Nuestra propia evolución espiritual es de más valor para la sociedad que cualquier tipo de acción. El nivel de la compasión irradia externamente y contribuye en silencio a la sabiduría de la humanidad. Cuando no se cree en su apariencia tal como la define la percepción, el mundo que pensábamos que era real desaparece. Cuando elegimos ser uno con la potencialidad interna y siempre presente de la alegría y la paz, el mundo se transforma en un divertido parque de atracciones, y se ve que todo drama solo es drama. El ego, o más precisamente la creencia de que uno es el ego, oscurece la realización de la realidad del ser como la unidad de todo lo que es. La disolución del ego da como resultado la liberación de la atadura de las ilusiones que producen sufrimiento. Estas ilusiones pueden someterse a un escrutinio intrépido que revela las falacias subyacentes. La única herramienta que se necesita es estar dispuesto a rendir sin reservas todas las creencias, opiniones y aptitudes a Dios. El núcleo del ego es el orgullo narcisista, en secreto, piensa que él, ello, es Dios. Sin tensión indebida, es posible atrapar al ego en sus suposiciones secretas, inflacionarias y dualistas, que la simple humildad deshace. Esta es la puerta a la libertad y a la experiencia de felicidad. La negatividad se basa en una fuerza energética, de origen animal, que solo puede ser superada mediante el poder, cuyo origen es solo divino. Por lo tanto, a nivel operativo, es necesario solicitar e invocar la ayuda de Dios por cualquier medio disponible. El verdadero ser saca a la luz el falso yo para que sea investigado, lo que acaba llevando al desmembramiento de la estructura del ego. Al principio, el buscador asume que hay un yo personal que está buscando al ser real. En realidad, es el verdadero ser el que está atrayendo al buscador hacia sí. El ego equipara la supervivencia con el control. Cuando finalmente se rinde el control, surge el miedo primordial subyacente. La vida es una consecuencia de la divinidad de su fuente, lo cual supone la confrontación última con el núcleo mismo del ego. Cuando se valora más la paz que los entretenimientos del ego insaciable, se descubre que siempre está presente y disponible. El 99,7% de la población ignora que tiene esta opción a su disposición. Así, hay una libertad desconocida que está disponible. Uno puede elegir negarse a la inversión que el ego tiene en el mundo y a los propios pensamientos al respecto, es decir, entregarlos a Dios. Deshacer el agarre de la mente requiere una humildad radical y estar muy dispuesto a entregar sus motivaciones subyacentes. Este estar dispuesto recibe energía y poder de otro estar dispuesto, el que surge del amor a Dios, y de la pasión por intercambiar el amor al pensamiento por el amor a Dios. Saber lo que se necesita para alcanzar el estado divino acelera el progreso, de otro modo, el miedo produce una resistencia inconsciente debida a la ignorancia. Este miedo se supera mediante la adquisición del entendimiento necesario, por lo tanto, no queda nada que temer, y todo miedo es una ilusión. Este conocimiento también se requiere en estados muy avanzados. Una verdad básica de inestimable valor y utilidad es el principio siguiente: todo temor es falaz y no está basado en hechos. El miedo se supera atravesándolo directamente hasta que uno se abre camino a la alegría que el miedo bloqueaba. La alegría que surge después de confrontar cualquier temor espiritual viene del descubrimiento de que solo era una ilusión sin base en la realidad. Todas las descripciones, por más elegantes que sean, no son más que medidas perceptuales y definiciones de cualidades imputadas que no tienen existencia por sí mismas.
Nada es tal como puede ser descrito, por lo tanto, todas las descripciones son de lo que una cosa no es. La realización de la realidad y de la verdad absolutas es el mayor regalo que uno puede ser para el mundo y para toda la humanidad. Por tanto, en esencia, el trabajo espiritual es un servicio desinteresado y la entrega a la voluntad de Dios. A medida que la conciencia de uno aumenta, el poder de ese campo de conciencia aumenta exponencialmente, y esto, en y por sí mismo, logra más que todos los esfuerzos o intentos de aliviar el sufrimiento del mundo. Todos estos esfuerzos son fútiles porque están necesariamente desviados por las falsificaciones e ilusiones de la función perceptual del ego. La mente no puede ser trascendida persiguiéndola, sino solo entregando la ilusión de que la mente puede ser nuestra salvadora. Uno puede entregar el deseo de pensar a Dios, lo cual, a continuación, hace surgir rápidamente el miedo mental relacionado con la supervivencia. Llegados a este punto, uno tiene que entregar la voluntad de sobrevivir a Dios. Si uno deja de pensar, surge el miedo a no tener mente. A no pensar se le denomina idiotez divina, o estupidez divina. Sin embargo, lo que tenga que saberse se revelará a sí mismo, no en forma de pensamientos, sino como comprensión, entendimiento y apercepción de totalidades. La realidad infinita es omnisciente e independiente del hablar, del pensar y de la verbalización de palabras. El ego narcisista es adicto a hablar. No es de valor para el ser. El ego/mente cree que, si deja de pensar/sentir, el yo personal morirá, porque es intrínseco al sistema de supervivencia del ego. Por lo tanto, tiene miedo y evita el silencio y la quietud. El ego/yo se identifica con eso que es lineal, discreto, separado y definible, es decir, con el contenido. A cierto nivel, cada cual ya sabe qué es, y entonces el ego plantea pequeñas objeciones en torno a los detalles de la definición, pero el ser no cae en su treta. Las falsas identificaciones pueden abandonarse en un instante, cuando se está dispuesto a entregar todas las actividades mentales a Dios. Tradicionalmente, los caminos hacia Dios han pasado por el corazón, amor, devoción, servicio desinteresado, rendición y adoración, o por la mente, Advaita, o el camino de la no dualidad. Cada camino puede parecer más cómodo en una etapa u otra, o el énfasis puede alternar. No obstante, es un obstáculo considerar que hay un yo personal, un yo ego que está esforzándose o buscando, o que se iluminará. Es mucho más fácil darse cuenta de que no existe un ego o una identidad yo que esté realizando la búsqueda, más bien, lo que está realizando la exploración y la búsqueda es un aspecto impersonal de la conciencia. El apego al núcleo yo del ego viene de creer que es la fuente de la propia vida, de modo que al rendirlo parece que uno está rindiendo la vida misma a Dios. Surgen preguntas en cuanto a la fuente de la capacidad de realizar la existencia o la aseidad, y si dichas cualidades son innatas o se van superponiendo mediante las presuposiciones del paradigma silencioso. Uno se pregunta, ¿mediante qué cualidad se vuelve discernible lo abstracto? ¿Y no es tal conocimiento otro nivel superior de abstracción? Una vez más, aunque estas preguntas pueden parecer académicas para el intelecto, como experiencias se vuelven prioritarias y resultan profundamente transformadoras al arrojar luz sobre los niveles de conciencia. En los niveles más elevados, representan las últimas nubes que ocultan la irradiación del sol de la divinidad. No hay un pensador interno detrás de los pensamientos, ni un hacedor detrás de las acciones, ni un buscador de la iluminación. La búsqueda ocurre por sí misma cuando llega el momento adecuado, y emerge como un foco de atención. Todos los aspectos y las cualidades de la conciencia actúan por sí mismos y se energizan mutuamente bajo la dirección general de la voluntad. En realidad, todo está manifestando espontáneamente el destino inherente de su esencia, no necesita ninguna ayuda externa para hacerlo. Con humildad, uno puede renunciar al papel que el ego se autoasigna como salvador del mundo y rendirse directamente a Dios. El mundo que el ego pinta es una proyección de sus propias ilusiones y posicionamientos arbitrarios. No existe tal mundo. El valor, desde el punto de vista del ego, es un constructo mental emocionalizado, y la realidad no requiere mentalización. Con humildad, uno puede afirmar honestamente y ser testigo de que todo meramente es como es, independientemente del valor que se le proyecte. Su valor intrínseco reside en que es, así, la existencia es completa en sí misma, y no necesita que se le proyecte el nombre de especial.
Cuando la esencia divina de toda creación brilla sin obstrucción, el ego/mente se queda asombrado y en silencio. El propósito básico del trabajo y de la dedicación espiritual es trascender las limitaciones evolutivas innatas del ego, y así acceder a desarrollar las capacidades nacientes de la conciencia misma, que supera todas las limitaciones del ego/yo. Entonces, la verdad se representa a sí misma por virtud de la gracia divina. La divinidad se revela a aquellos que la llaman en el tiempo de Dios. El avance de la evolución espiritual puede parecer lento, pero el trabajo espiritual nunca es fútil. El progreso puede ser muy repentino e importante en dimensión e impacto. Siente pasión por Dios, no por los sistemas de creencias. Esta es la única verdadera decisión que hay que tomar y puede aplicarse a cualquier situación y a todas ellas. La cuestión siempre está entre estar a expensas del mundo o alinearse con la verdad de Dios. La búsqueda de la iluminación es diferente de la búsqueda del éxito mundano. Es necesario desarrollar el respeto hacia el trabajo espiritual. Estrecho y recto es el camino, no desperdicies el tiempo ni el esfuerzo. La precisión es una disciplina intrínseca del compromiso serio. Es posible que algunos estudiantes todavía estén en el período de exploración, pero cuando uno siente fuego en el vientre, el apremio por llegar a Dios se convierte en un impulso incesante, e incluso, a ojos del mundo, en una locura. A partir de ese momento, ya no queda paciencia para los entretenimientos ni para la diversión. Esto depende de la decisión, de la voluntad, del nivel de conciencia y de las propensiones kármicas. A medida que se vuelve más intenso, el amor por Dios y el amor de Dios no permite retrasos. Toda la verdad que hay que saber ya ha sido dicha por seres reales de este planeta. Todos los grandes maestros proclaman la misma verdad, porque no hay ninguna otra. La irradiación del ser interno nos llama y nos proporciona inspiración y fuerza espiritual. La presencia de Dios dentro de nosotros es la fuente de nuestra existencia, por lo tanto, buscar nuestra fuente está en concordancia con la voluntad de Dios. Nuestro compromiso debería ser solo con Dios y con la verdad. Los maestros han de ser respetados, pero la devoción debe restringirse a la verdad. Como dijo Buda, no pongas ninguna cabeza por encima de la tuya, lo que significa que nuestro verdadero gurú es el ser, la naturaleza de Buda. La opción a favor de la verdad, la paz y la alegría siempre está disponible, aunque aparentemente esté enterrada detrás de la ignorancia y de la falta de conciencia, que son el resultado de haber elegido otras opciones debido al hábito del pensamiento. La verdad interna se revela cuando todas las demás opciones son rechazadas mediante la rendición a Dios.